Hola, ¿cómo estás? Contigo, un enviado. Hoy el título es Nacer de nuevo. Ay, qué interesante, ¿nacer de nuevo? ¿Cuántas veces no hemos pensado en eso, verdad? De volver a comenzar. Bueno, pues esta parábola, que es la parábola de la semilla de crecimiento, que está en Marcos 4, versículos 26 al 29, nos habla justamente de esto. El reino de los cielos es como un hombre que sale y echa semilla al campo. Y este va, se acuesta, se levanta, día y noche, él sigue haciendo su rutina, pero la semilla, esta lleva mucho fruto. Esta crece y empieza a desarrollarse. Es muy interesante que el reino de Dios nos explica a Jesús cómo es. Y yo quiero que recuerdes, podrás ver los diferentes capítulos que hemos visto, cómo Jesús empieza a hablar acerca del reino de Dios o el reino de los cielos. Jesús nos empieza a explicar cómo es y encontramos que nos habla de que tiene su ética, que tiene sus principios, sus valores. Pero hay algo muy importante a resaltar aquí. En esta parábola de crecimiento, Jesús está señalando que el reino de Dios es real, es palpable y que éste tiene que nacer. ¿En dónde? En los corazones de las personas, en tu corazón, en mi corazón. Como todo lo que tiene vida, tiene que crecer. Y Jesús en esta enseñanza está diciendo esto, que el reino de los cielos es como cuando un hombre sale y echa semilla en el campo y ésta crece y se desarrolla. ¿Cómo? La Biblia dice que la tierra de suyo lleva ese crecimiento para la semilla. Bueno, pues para tu vida y para mi vida sucede lo mismo. Empezamos a ser reales en el reino de Dios. ¿Y cuál es la forma de crecer? ¿Cuál es la forma de nacer en el reino de Dios? La misma Biblia lo dice de manera muy clara. Hubo un hombre que era un maestro de la ley, un conocedor, hablando en el contexto bíblico, que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿cómo puede alguien hacer estas obras que tú haces? Las obras que tú haces se estaba refiriendo a los milagros, a la misma enseñanza que con autoridad Jesús traía, al hablarles y traerles libertad a las personas. Pero repito, también milagros físicos. Entonces este hombre llamado Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo es que alguien puede hacer estas cosas si no viniera de Dios? Y Jesús, el Hijo de Dios, le dice a este hombre: tienes que nacer de nuevo. Sorprendente, ¿verdad? A ver, ¿cómo que nacer de nuevo? Yo creo que yo hubiera respondido igual que Nicodemo. A ver, Jesús, espérate, ¿me estás diciendo que regrese al vientre de mi madre? Y Jesús le responde: ¿eres maestro de la ley y no lo sabes? Todo este relato lo encuentras en Juan 3, pero regresemos a este relato de Marcos. Jesús mismo tiene esta idea bien clara de lo que es, cómo el reino de los cielos se desarrolla, cómo nace, cómo crece y se desarrolla. Lo tiene bien claro, y no solamente lo aplica con este Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, sino en varias parábolas está dándonos ese mensaje, que el reino de los cielos es una semilla que es depositada en tu corazón. ¿Y cómo es depositada esta semilla en tu corazón? Cuando escuchas el mensaje del Evangelio. Y al ser depositada en tu corazón, Jesús dice que crece. Tú no sabes cómo. A ver, pongamos un ejemplo. Tan solo una persona, una pareja, se acaban de casar, tienen relaciones. Ellos no disponen ni dicen: en este momento vas a quedar embarazada. A veces sucede, a veces pasa tiempo. Pero una vez que esa semilla, el semen del hombre, queda en la mujer y fecunda el óvulo, vemos que empieza un proceso que ni la mujer ni el hombre están conscientes de cómo se está llevando a cabo. Es más, la misma mujer en su embarazo lo único que puede hacer es ir a revisiones médicas, pero que ella de su conocimiento diga: ahora voy a aplicar esto al feto, al embrión. No. ¿Qué es lo que sucede? Que algo tan natural está sucediendo en su vida. Una nueva vida en su vientre está creciendo, está desarrollándose. Jesús atrae nuestra atención y nos dice: eso mismo sucede con el reino de los cielos en tu vida. La semilla, que es la palabra de Dios, llega a tu corazón, y cuando ésta germina, empieza a crecer. Primero
es la espiga, la flor, y luego esta espiga se llena de semilla y llega el tiempo en que debe de dar fruto para que posteriormente venga la cosecha. Y entonces viene una nueva vida a la vida del reino de Dios. Así como sucede como en un embarazo de una mujer que trae una nueva vida, así cuando escuchamos la palabra de Dios, esta produce nueva vida en uno. Un ejemplo más, tal vez un tanto burdo. Digamos que tú consumes un producto o adquieres un servicio de una empresa, pero tú para esa empresa no existes, solamente eres un consumidor más. Para pertenecer a esa empresa tienes que pasar un proceso de admisión, de selección, y finalmente si entras a dicha empresa, entonces ya eres parte de la empresa, eres parte de su nómina, eres parte de sus principios y valores, de todo lo que rige esta empresa, pero entraste en un proceso. Pero antes ni siquiera existías para ellos. Bueno, pues el reino de los cielos es similar. Aunque te digo, este ejemplo de la empresa es un tanto burdo. El ejemplo más claro es el de cuando una mujer queda embarazada. Y Jesús mismo lo lleva al ramo de la agricultura. La semilla es depositada y entonces hay nueva vida. Pero hay una pregunta que surge. ¿Cómo me puedo yo dar cuenta que he nacido de nuevo? Como Nicodemo le preguntaba a Jesús, ¿cómo puede alguien saber? ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Cómo puedes tú y yo saber que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo poder saber que la palabra de Dios, la semilla, cae en nuestro corazón y esta hace que algo nuevo nazca? Hay varias evidencias, muchas evidencias. En primer lugar, la palabra de Dios produce arrepentimiento de una vida de pecado, ¿sabes? O arrepentimiento de una vida de estar lejos de Dios. Es una compunción que hay en tu vida. Entonces es algo que antes no se sentía, vivíamos sin ton ni son, pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida y toca nuestro corazón, empieza a haber ciertos cambios. Y uno de ellos, repito, es el arrepentimiento. Pero también empiezas a buscar de Dios, a tener un diálogo con Él. ¿Un diálogo? Bueno, yo te pregunto, como dice la misma Biblia, ¿el que hizo el oído no escuchará? ¿El que hizo la boca no hablará? Por supuesto que sí. Cuando has nacido de nuevo y eres parte del reino de Dios, entras en una comunión viva con Él, como tú y yo en este momento que estamos interactuando, que me escuchas y que reflexionas en lo que te estoy diciendo. Ahora imagínate con Dios, que es tu creador, que es mi creador. Entramos en una interacción. Eso empieza a hablar de algo nuevo en nosotros, de una nueva vida en nosotros. Hay otra evidencia también muy importante. Nuestro carácter, nuestra personalidad se va haciendo conforme al carácter de Jesucristo. Esto es maravilloso, porque Jesús fue un hombre que vino a enseñarnos a perdonar, que vino a enseñarnos a amar, que Él nunca pecó. Nosotros, lamentablemente, porque tenemos una naturaleza caída, lo explicaré en otra ocasión, que es una naturaleza caída, pecamos. Pero cuando nacemos de nuevo, empezamos a tener el carácter de Cristo, empezamos a reflejar esa naturaleza de Dios pura, así como cuando Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, que los hizo puros antes de la caída, empezamos, pero ahora mucho mejor, porque ahora tenemos la imagen de Jesucristo que reflejamos. Y entonces empezamos a ver esos indicios en nuestra vida de que hay algo nuevo en nosotros. Ya no solamente nos regimos por nuestra conciencia o por la moral del bien y el mal aquí en esta vida, sino nos regimos por la palabra de Dios y estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos, pero por amor. Esto es magnífico. Entonces, regresando a la parábola, Jesús dice que un hombre echa semilla y ésta crece. De suyo crece y da fruto. Hay un desarrollo. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, debe de haber un desarrollo. Todo lo que tiene vida debe de crecer. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué pasa si yo acepté a Jesús pero no veo ningún cambio en mi vida? Es interesante, ¿verdad? Porque definitivamente Jesús está diciendo que todo aquel que nace de nuevo tiene un desarrollo, tiene un crecimiento. Bueno, yo te invito a que reflexiones, que te autoanalices y que vayas a Dios y le digas: he considerado que en mi vida no ha habido mucho crecimiento o no ha habido crecimiento.
aquí está mi vida, yo te he pedido perdón, así que te pido que me ayudes a crecer, que me lleves a tomar la actitud correcta para crecer. La actitud correcta para crecer es que tengas disciplina en buscar a Dios, en conocerle, y entonces verás que ese crecimiento se verá. Pero ¿qué pasa entonces si tú puedes decir, es que estoy luchando y a veces me desanimo y a veces pienso que no pasa nada? Créele a Dios, busca a Dios cada día, y verás que ese cambio se notará. Bien, quiero dejarte hasta aquí con esta parábola del Evangelio de Marcos, del capítulo 4, y que veas que Jesús tiene muy claro que todos debemos de crecer cuando hemos nacido de nuevo. Búscanos en YouTube como Uno Enviado y te voy a pedir que te suscribas, que le des like, pero que compartas a muchos que necesitan conocer el amor de Dios. Estamos también en Facebook e Instagram. Ahí nos vemos.